Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y te traigo un fantástico top realizado en Japón, donde los niponeses tuvieron la oportunidad de escoger a personajes del anime más poderosos. Y aquí te presento a los 10 primeros ganadores dentro de este top realizado hace pocos meses. Cabe destacar que la mayoría de los puestos son personajes de la demografía shonen, dado que es el más popular tanto dentro como fuera de Japón. Comenzamos con 10 personajes más poderosos del anime según Japón. Ken Kaneki de Tokyo Ghoul. Comenzamos con Kaneki Ken en la posición número 10, un chico que tomó las decisiones incorrectas y quedar atrapado en un evento desafortunado donde la única forma de que pudiera sobrevivir fue reemplazar muchos de sus órganos por los de una criatura llamada Ghoul, siendo ahora un híbrido de ambas especies, donde logra adquirir poderes sobrehumanos y tras los constantes abusos y violaciones que practicó el asesino Jason sobre el joven, adquiere múltiples personalidades y cambios de color de cabello que le permiten ser un ser despiadado y destructivo, volviéndose un sociópata desenfrenado que solo quiere cumplir sus deseos más oscuros, con personalidades que van de simpático hasta odioso y pretenciosamente egoísta, cargado de mucha prepotencia. Pese a que ha sido derrotado de la forma más despiadada por Arima y haber generado múltiples personalidades para resguardar sus traumas emocionales, logra encontrar poderes que ningún otro Ghoul había sido capaz de conseguir. Por ello, según los japoneses, se ha ganado la posición número 10 de este top. Lina Inverse de Slayers. Pasamos a la posición número 9 y lo hacemos con Lina Inverse, conocida en Hispanoamérica como Rina Inverse, una joven hechicera de tan solo 16 años de edad, quien es considerada una de las más poderosas en el mundo mágico. Muestra ser un personaje muy valiente y que no le teme a nada, ni a ninguna criatura, ni a ningún hechicero rival, que ama el dinero. Sí, ama mucho el dinero. Una hechicera con dominio de dos grandes poderes, el Dragon Slave, con el que es capaz de destruir ciudades enteras y criaturas mitológicas, y el Giga Slave, donde es capaz de destruir a demonios y ángeles conectando su magia con el Señor de las Pesadillas, que reina en ese mundo de magia y fantasía. Por favor, ayúdame. ¿Qué es más oscuro que la oscuridad? ¿Qué es más profundo que la noche? El Señor de la Dorada Oscuridad reina en el mar del caos. Me tragará la oscuridad si fallan mis esfuerzos. Ruego, te lo imploro, con la fusión de mi poder y el tuyo, otorga en este momento la justa ruina a cuanta cosa estúpida se encuentre junto a mí. Espada, trágate la oscuridad y conviértete en afilada navaja. ¡Giga Slave! Lina se gana el puesto número 9 según los japoneses. Ahora pasamos a la posición número 8 y lo hacemos con Alucard de Hellsing. Alucard es el protagonista de la serie de Hellsing, es miembro de los Caballeros Protestantes Reales, es el vampiro más poderoso que existe y por ello se le ha asignado la labor de acabar con todas aquellas criaturas que pongan en peligro la supervivencia de la humanidad por la familia Hellsing, donde además deberá proteger a íntegra Hellsing. Su poder de regeneración le otorga la inmortalidad y posee una fuerza, velocidad y precisión sobrenaturales, una personalidad bastante fría y sanguinaria. Por si sus habilidades no fuesen suficientes, Alucard se ayuda en sus misiones con sus dos armas favoritas, un par de pistolas con un cañón de 39 centímetros de largo. Sin duda alguna, un personaje con habilidades que son de temer. Alucard se ha ganado la posición número 8 en este top. Meliodas de Nanatsu no Taizai.
es el personaje que se gana la posición número 7, siendo uno de los pecados capitales más poderosos de todos. Un aparente joven chico rubio, simpático, extrovertido y con una serie de problemas al ver chicas hermosas, quien espera encontrar a sus otros 6 compañeros para rescatar un reinado completo tras una conspiración realizada en su contra. Meliodas posee un poder oculto, cargado de oscuridad y que le brinda poderes extraordinarios, donde tanto su velocidad, fuerza y poder de regeneración son impresionantes, con el cual es capaz de derrotar a quien sea. Lo único que hay que temer es que pierda el control absoluto de ese estado y termine siendo imparable. Sin embargo, tiene amigos que evitarán que eso suceda. Y por ello, Meliodas se ha ganado la posición número 7 según los japoneses en este top. Monkey D. Luffy de One Piece. Luffy se gana la posición número 6. Uno de mis personajes favoritos, desenfocado, extrovertido, poco paciente y que nunca sabe medir las consecuencias de sus actos. Es un joven que eligió ser pirata para convertirse en el más grande pirata del mundo y encontrar algo llamado el One Piece, por el que deberá enfrentarse a innumerables piratas en el mundo que lo rodea, usando su habilidad de Gomu Gomu no Mi, adquirida por una fruta que le da habilidades únicas denominadas como Akuma no Mi o frutas del diablo, con la que adquiere la habilidad de poder estirarse, capaz de destruir a incontables Yonko y personajes bastante poderosos de su mundo. Luffy se convierte en uno de los más poderosos para los japoneses y de su mundo, ubicándose en la posición número 6. Natsu Dragneel de Fairy Tail. Llegamos a la mitad del top y el personaje que está en el medio de todos estos es Natsu. Natsu es un mago muy poderoso de 420 años de edad, sí, no los aparenta, y que se comporta como todo un niño, descontrolado, alocado, extrovertido, siempre con hambre, problemático, pero con un valor y una convicción que son únicas, y que conoce perfectamente el valor de la amistad. Pertenece a un gremio de magia llamado Fairy Tail, en un mundo medieval donde la magia es la principal fuente de empleo para muchos. Además, es portador de poderes adquiridos por dragones. Su meta es ser uno de los más fuertes de su gremio, y encontrar la razón de la desaparición de su padre, Igneel, uno de los principales dragones del mundo mágico de Fairy Tail. Natsu, con sus habilidades de fuego, se ha convertido en uno de los personajes favoritos de muchos, adquiriendo la posición 5 en este top como uno de los más fuertes según los japoneses. Kurosaki Ichigo de Bleach. Pasamos al siguiente puesto, donde Kurosaki Ichigo se ha ganado la posición número 4. Un chico rudo, busca pleitos y que intenta no agradarle a mucha gente. Sin embargo, Ichigo tiene un buen corazón y que tiene la habilidad de ver espíritus. Un día, su casa es atacada por una extraña criatura llamada Hollow, y que, para proteger a su hermana, acepta los poderes de una joven mujer, quien es una Shinigami, un ente capaz de erradicar demonios y espíritus y llevarlos hacia el descanso eterno. Ichigo termina convirtiéndose en uno de los Shinigamis más fuertes, adquiriendo habilidades únicas, pero con una combinación nunca antes vista en otros Shinigamis: el poder de los Hollows, con el cual desencadena un abrumador poder que lo posiciona en el puesto número 4 de este top como uno de los más fuertes según las encuestas japonesas. Uzumaki Naruto de Naruto. Pasamos ahora con el descontrolable niño problemas, Naruto Uzumaki, un chico huérfano que desea convertirse en Hokage, el líder más grande y respetable de su tierra, Konoha. Se une a la escuela para ser un gran ninja y dominar las artes de su mundo. Sin embargo, sin mucho talento, su convicción y perseverancia hace que poco a poco vaya mejorando. Naruto parece ser un desastre desde todos los sentidos, pero es un chico con algo especial. En su interior, alberga una criatura llamada Kyuubi, que se traduce como zorro de las 9 colas, que lo vuelve blanco fácil para los enemigos y que a su vez le brinda poderes y habilidades que fácilmente le permiten superar a cualquier otro shinobi. Testarudo y que nunca se rinde hasta cumplir su sueño, y que al fin y al cabo lo termina logrando. Naruto es considerado como uno de los personajes principales más populares y poderosos tanto dentro como fuera de Japón, y está en la posición número 3 de este top.
Saitama de One Punch Man. Pasamos al siguiente personaje y es Saitama, el pelón más amado del anime. La persona más antipática, sin elocuencia, con un sentido del humor bastante nulo y que no resalta en absolutamente nada ante los demás, resulta tener el poder más impresionante de todos, capaz de destruir a cualquier villano con solo un golpe. Algo que frustra a Saitama por no conseguir a un rival que pueda darle la pelea, y que nunca se lleva el crédito de nada. Para muchos en su mundo es el superhéroe más inútil de todos. Sin embargo, para quienes han visto su verdadero poder, saben lo peligroso y abrumador que es su poder, y es considerado la segunda persona más poderosa de todos los personajes de anime. Incluso las teorías conspirativas y mangas fanfic que lo enfrentan a Naruto, Luffy, Superman e incluso contra Goku siempre genera grandes revueltas al punto tal de considerarlo hasta más poderoso que el mismo Goku. Qué locas estas teorías, ¿no? Y así Saitama se gana el puesto número 2 del top. Ahora sí, llegamos a la posición número 1. Goku de Dragon Ball, considerado como el personaje principal más poderoso del anime, no solo para los japoneses, sino para la gran mayoría en el resto del mundo. Goku de Dragon Ball sigue la batuta todos estos años en estas encuestas, un Saiyajin del planeta Vegeta, un extraterrestre que llega a la Tierra y termina siendo parte de ella, quien la defiende con toda su fuerza. Goku ha superado grandes límites entre un guerrero normal y un extraterrestre de la raza Saiyajin, logrando transformaciones impresionantes desde el Super Saiyajin 1 hasta el Super Saiyajin Azul, con el cual se ha enfrentado incluso hasta los mismísimos dioses, y su más reciente habilidad, el Migate no Gokui, o doctrina egoísta como mencionan algunas traducciones. Goku es el personaje más amado por todos, siendo el más popular de todo el mundo, superando sus límites una y otra vez, siguiéndole Vegeta, el príncipe Saiyajin, pero por alguna razón no entra entre los 10 primeros. Goku sigue invicto en la posición número 1 como el personaje principal más poderoso de todos los tiempos. Así llegamos al final del video. Estas encuestas son actualizadas cada 2 años, así que a esperar las próximas. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Estás de acuerdo con estas posiciones y estos personajes? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Saludos especiales a Kurosaru desde Ecuador, Samurai Wiper, Sasuke Uchiha, David Jesús Galván Benítez, Yesid Morales, María Chan, Manuel Rodríguez y Alejandra Marcela Guerrero. No olvides compartir este video entre tus amigos y regalarnos un like. Si el contenido te ha gustado, sigue nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como Rincón Otaku LA. Contamos con una cuenta de Patreon en donde también puedes seguirnos y apoyarnos como Rincón Otaku. En la descripción te dejaré el link para que vayas a nuestro Patreon y visita nuestra página web www.rinconotakula.com. Nos vemos en un próximo video. Ingresa a anime4mega.net. Allí podrás encontrar diversas películas y los animes de la temporada para que puedas disfrutarlos. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un video.